Sal de mi casa, degenerada. ¿Crees que puedes corromper a mi hija con tus mentiras sucias? Las palabras de su padre resonaron como un trueno en la cabaña, rompiendo el frágil velo de nuestra ilusión. Mi corazón se detuvo en ese instante mientras Carmen se aferraba a mi mano, sus uñas clavándose en mi piel como anclas en una tormenta. Yo, Blanca, de pie en el umbral de ese paraíso robado en las colinas de Alicante, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies, y el mar lejano parecía burlarse con su rugido indiferente. Todo había empezado 3 meses atrás, en las aulas polvorientas de la Universidad de Alicante, donde el sol del Mediterráneo se filtraba por las persianas como un amante caprichoso. Yo era Blanca Ruiz, 22 años, hija de un pescador jubilado que olía a sal y a sueños rotos en el barrio de Santa Cruz. Mi vida era un tapiz de rutinas, mañanas en la playa del Postiguet recogiendo conchas para vender en el mercado, tardes perdidas en clases de literatura donde devoraba a Lorca y sus amores prohibidos, y noches solitarias en mi diminuto piso compartido, preguntándome por qué mi corazón latía con un ritmo que nadie parecía entender. Era lesbiana, un secreto que guardaba como una herida abierta bajo la piel morena que heredé de mi madre andaluza. En España, en 2025, el amor entre mujeres ya no era un crimen, pero en familias como la mía, católicas hasta la médula, era un pecado que se susurraba en las sombras de las procesiones de Semana Santa. Carmen López entró en mi vida como un vendaval de jazmín en primavera. Tenía 22 años también, pero su presencia era como el fuego de las hogueras de San Juan, intensa, efímera, capaz de iluminar o quemar. Su cabello castaño corto enmarcaba un rostro salpicado de pecas, ojos verdes que brillaban como el mar en calma, y una risa que hacía eco en los pasillos de la facultad. Estudiaba arte y sus dibujos, mujeres entrelazadas en danzas abstractas, colgaban en las paredes del taller como promesas mudas. Nos conocimos en una clase de poesía, cuando ella leyó un verso de Rosalía de Castro sobre el amor imposible, y yo, sentada en la última fila, sentí que aquellas palabras eran un espejo de mi alma. El amor es un río que arrastra, pero ¿quién se atreve a nadar contra la corriente?, dijo ella, y sus ojos se posaron en los míos por un segundo eterno. Desde entonces fuimos inseparables. Compartíamos cigarrillos en el explanada del puerto, donde los barcos pesqueros cabeceaban como viejos amigos, y confidencias bajo las palmeras del Parque de la Ereta. Ella hablaba de su familia, una madre ausente perdida en las novelas de Bar, y un padre, Antonio, un carpintero viudo de las afueras de Alicante, devoto de la Virgen del Remedio y guardián feroz de tradiciones que olían a azahar y a machismo enquistado. Mi padre es como el castillo de Santa Bárbara, imponente pero lleno de grietas que no deja que nadie vea, me dijo una noche, mientras el viento salado nos azotaba el rostro en la playa de San Juan. Yo le conté mis miedos, como mi hermano mayor me había pillado besando a una chica en la fiesta de moros y cristianos del año pasado, y como su silencio posterior era peor que cualquier grito. Somos como las olas, Blanca, nos rompemos pero volvemos, respondió ella, y su mano rozó la mía, enviando chispas por mi espina dorsal. El amor floreció en secreto como las bugambillas que trepan por las fachadas de las casas en el casco antiguo. Nuestros primeros besos fueron robados en el laberinto de callejones del barrio, donde el aroma a paella y a humo de naranjos nos envolvía como un manto. Carmen era tierna, apasionada, sus labios sabían a limón y a sal, y en sus brazos encontraba un refugio que mi familia nunca me daría. Pero siempre había una sombra, su padre. No se lo digas a nadie, Blanca. Él no lo entendería. Cree que el amor es solo para casarse y tener hijos, como en las novelas de Pérez Galdós. Asentí tragándome el nudo en la garganta, porque yo también cargaba con mis propios fantasmas. Mi madre, devota de las procesiones, rezaba por mi salvación cada noche sin saber que su hija ya estaba perdida en el mar de sus propios deseos. La invitación llegó como un rayo de sol en un día nublado. Era finales de mayo y el calor de Alicante empezaba a pegar como miel caliente. Ven a la cabaña este fin de semana. Mis padres están en la ciudad y podremos estar solas. Solo nosotras, el mar y las estrellas, me escribió en un mensaje que releí 100 veces, el corazón latiéndome en los oídos. La cabaña era su refugio familiar, un lugar en las colinas de Rabasa, rodeado de pinos y con vistas al Mediterráneo que se extendía como una promesa infinita. Imaginé noches de conversaciones profundas, de caricias bajo la luna, de un mundo donde no había secretos ni juicios. Empaqué una mochila con lo esencial, mi libro de poemas de Gloria Fuertes, una botella de vino de la tierra de Alicante y el coraje que me quedaba.
El viaje en autobús desde el centro fue un borrón de nervios. El paisaje de Alicante desfilaba por la ventana, las torres de la explanada, el castillo de San Fernando elevándose como un centinela, y luego las colinas áridas salpicadas de olivos centenarios. Bajé en una parada polvorienta, y caminé el último kilómetro por un sendero empedrado que olía a tomillo y a tierra seca. La cabaña apareció al doblar una curva, una construcción de madera y piedra, con un porche cubierto de enredaderas y una chimenea que humeaba levemente. Mi pulso se aceleró. Llamé a la puerta de madera astillada, y el sonido reverberó en el silencio de la tarde. No fue Carmen quien abrió. Fue su padre Antonio con su figura robusta enmarcada en el umbral, los ojos entrecerrados como si midiera a un intruso. Tenía 50 y tantos, barba gris recortada y manos callosas de años tallando muebles en su taller de Elche. Buenas tardes, balbuceé, sintiendo que el sudor me perlaba la frente. Soy Blanca, una amiga de Carmen. Ella me invitó. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¿Amiga? Sí, claro. Pasa, niña. Carmen está dentro. Entré, el corazón martilleando como un tambor en las fiestas de las hogueras. El interior era acogedor, muebles de roble hechos a mano, fotos familiares en las paredes, Carmen de niña con un vestido de fallera, su madre sonriendo antes de que el cáncer se la llevara, y un aroma a café y a pan recién horneado. Carmen salió de la cocina, radiante con un delantal manchado de harina. Blanca. ¿Has llegado? Me abrazó fugazmente, pero su padre carraspeó desde el sofá, donde se había sentado con un periódico local. He decidido quedarme el fin de semana, hija. Hay que arreglar el techo antes de las lluvias. El aire se espesó como la niebla matutina en la bahía. Esa noche, mientras cenábamos paella de marisco, arroz teñido de azafrán, gambas y mejillones que Antonio había cocinado con maestría, la tensión era palpable. Hablamos de trivialidades, el calor asfixiante, las noticias sobre el Festival de Cine de Alicante, la devoción creciente por la Semana Santa. Pero bajo la mesa, el pie de Carmen rozaba el mío, un secreto eléctrico que me hacía sonrojar. Antonio nos observaba, su mirada como la de un halcón sobre presas. El amor verdadero es sacrificio, ¿sabéis? Como Cristo en la cruz. No es capricho de juventud, dijo de repente clavando sus ojos en mí. Tragué saliva asintiendo, mientras Carmen cambiaba de tema con una risa forzada. Dormimos en habitaciones separadas, por supuesto. Yo en el cuartito de invitados, con vistas a las estrellas que punteaban el cielo como diamantes en terciopelo negro. Pero a medianoche, cuando la casa crujió en silencio, Carmen se coló en mi habitación. No podía dormir sin ti, susurró, deslizándose bajo las sábanas. Nos besamos con hambre contenida, sus manos explorando mi espalda como si cartografiara un mapa prohibido. Te quiero, Blanca. Más que al mar, más que al sol de esta tierra. Lágrimas brotaron en mis ojos, era la primera vez que alguien me decía eso sin reservas. Pero en el fondo un presentimiento me roía, las grietas en el castillo de su padre eran más profundas de lo que imaginábamos. Al día siguiente el sol se levantó radiante y salimos a caminar por los senderos. Alicante se extendía abajo, un mosaico de azulejos blancos y techos rojos, con el mar como un zafiro infinito. Hablamos de sueños, yo quería escribir una novela sobre amores silenciados en la España de los años 70, ella soñaba con exponer sus pinturas en la galería del ayuntamiento. Juntas, Blanca. Lo haremos juntas. Pero al volver encontramos a Antonio esperándonos en el porche con una carta en la mano. Esto llegó para ti, Carmen. De tu tía en Valencia. Su voz era tensa, y vi cómo los ojos de mi amor se ensanchaban en pánico. Era una carta inocente, pero en ese momento supe que los secretos empezaban a deshilacharse. La carta era inofensiva, una invitación a la boda de una prima lejana, llena de frases floridas sobre el amor eterno y la bendición de la familia. Pero Antonio la blandía como una espada, sus nudillos blancos de la fuerza con que la sostenía. Mira lo que dice aquí, hija, que Dios bendiga tu unión futura con un hombre bueno. ¿Qué diría tu tía si supiera? No terminó la frase, pero el veneno estaba en el aire, espeso como el humo de las barbacoas en las playas de verano. Carmen palideció arrebatándole el papel. Papá, es solo una boda. No significa nada. Yo me quedé paralizada en el umbral,
el corazón latiéndome en la garganta como un pájaro atrapado. Aquella tarde, mientras Antonio se encerraba en su taller improvisado en el cobertizo, martillazos rítmicos que sonaban como latidos de ira, Carmen y yo nos refugiamos en la playa privada al pie de la colina. El agua era turquesa, lamiendo la arena dorada con susurros complacientes. Nos sentamos en una manta raída, compartiendo una naranja sanguina cuya jugo teñía nuestros dedos de rojo. Lo siento, Blanca. No imaginé que se quedaría. Quería que fuera perfecto. Su voz temblaba y yo la abracé, inhalando el aroma de su cabello a sal y a vainilla. Lo es, mientras estés aquí. Mentía, por supuesto. El peso de su padre era como la sierra de Espadán, una cadena montañosa invisible que nos aplastaba. Hablamos entonces de nuestras infancias, desenterrando huesos que dolían. Carmen confesó cómo desde niña había sentido el amor de forma distinta, robando miradas a las falleras en las fiestas, soñando con las heroínas de las zarzuelas que se fugaban con damas en lugar de condes. Mi madre lo sabía, creo. Antes de morir, me dio un collar con una medalla de la Virgen, pero susurró: ama con el corazón, no con las reglas. Pero papá. Él la idealizó tanto que cualquier desviación es traición. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y yo las besé, una a una, prometiendo que juntas romperíamos esas cadenas. Mi propia historia era más cruda. Mi padre, con su rosario en el bolsillo y su barco como altar, me había dicho una vez, borracho de anís: las mujeres como tú no van al cielo, Blanca. Arrepiéntete. Aquellas palabras me habían marcado como una cicatriz, y en los brazos de Carmen encontraba la redención. Pero el idilio se quebró al anochecer. Regresamos a la cabaña exhaustas, con arena en los zapatos y sonrisas pegadas a los labios. Antonio nos esperaba en la mesa, con una botella de vino tinto de Monastrell abierta y 3 copas llenas. Cenemos como Dios manda, gruñó, pero sus ojos eran pozos de tormenta. La comida fue un campo minado: ensalada de tomate con atún, gazpacho frío que refrescaba la lengua pero no el alma. Habló de su juventud, de cómo cortejó a la madre de Carmen en las verbenas de agosto, bailando fandango bajo las luces de colores. El amor es deber, sacrificio. No caprichos que manchan el honor familiar. Cada palabra era una flecha, y yo sentía que apuntaban a mí. Carmen intentaba desviar: papá, Blanca es brillante. Está escribiendo sobre Lorca. Pero él la cortó: Lorca era un poeta, no un ejemplo. ¿Y tú, niña, qué dirás cuando quieras casarte? ¿Qué prefieres? Eso. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tintineo de los cubiertos. Me excusé para lavarme las manos, pero en el baño, frente al espejo empañado, rompí a llorar. ¿Qué hacía yo allí, invitada a un nido de víboras disfrazado de hogar? Volví a la mesa, y Antonio me miró directamente por primera vez. Dime, Blanca, ¿qué busca una chica como tú en mi hija? ¿Diversión? ¿Escándalo? Su voz era baja, peligrosa, como el rumor de un río crecido. Solo amistad, señor, mentí, la voz quebrada. Carmen me apretó la mano bajo la mesa, un gesto de solidaridad que me dio fuerzas. Aquella noche el insomnio fue mi compañero. Oía a Antonio paseando por la casa, sus pasos como ecos de un juicio inminente. Al amanecer, Carmen se deslizó de nuevo en mi cama, temblando. Se enteró, Blanca. Anoche encontró mi diario en el cajón. Lo escribió todo: nosotros, nuestros besos, mis dibujos de ti. El pánico me invadió como una ola fría. ¿Qué vamos a hacer? Ella se acurrucó contra mí, su aliento cálido en mi cuello. Huir. Mañana, cuando se vaya al mercado. Nos iremos a Valencia, empezaremos de nuevo. Sus palabras eran un bálsamo, pero en mi interior, una voz susurraba dudas: ¿podíamos huir del peso de la familia, de la sociedad que nos juzgaba con ojos de piedra? El día transcurrió en una danza precaria. Ayudamos en la cocina, yo pelando patatas, Carmen amasando pan, mientras Antonio nos vigilaba como un carcelero. Habló de la tradición alicantina, de cómo las familias se unían en las cofradías, de la pureza del amor heterosexual como pilar de la nación. España es católica y el diablo acecha en las desviaciones, dijo citando al obispo local. Cada frase era un muro que nos separaba más. Yo respondía con monosílabos, el estómago revuelto, anhelando la libertad del mar.
Al atardecer, el clímax de nuestra ilusión se rompió. Estábamos en el porche, Carmen y yo, sentadas en la mecedora doble, nuestras manos entrelazadas en la sombra de las enredaderas. El sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de fuego, y el mar cantaba su himno eterno. «Te amo», murmuró ella, y me besó, un beso suave, lleno de promesas. No oímos los pasos. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Antonio, con el rostro congestionado por la rabia. «Sal de mi casa, degenerada», gritó avanzando hacia nosotras. Carmen se interpuso, lágrimas en los ojos. «Papá, no. Es mi vida, mi amor». Pero él no escuchaba, su mano se alzó no para golpear, sino para señalar, acusar. «Has traicionado a tu madre, a tu sangre. Esto no es amor, es pecado». El mundo se detuvo. Yo me levanté temblando, el corazón hecho trizas. Corrí hacia el sendero, las lágrimas cegándome, mientras sus gritos resonaban detrás: «No vuelvas, Carmen. Elige, ella o tu familia». Me detuve a medio camino, el pecho ardiendo, y miré atrás. Carmen estaba de rodillas, suplicando, y en ese momento, el odio y la compasión se entretejieron en mi alma como hilos de un tapiz trágico. Huí por el sendero como si el diablo en persona me persiguiera, las zarzas rasgándome las piernas como dedos vengativos. El sol se había ocultado, dejando el cielo como un sudario púrpura, y el viento del este traía el lamento del mar, un eco de mi propio dolor. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, Blanca Ruiz, que soñaba con palabras que curaban, ahora corría de un amor que apenas había florecido. Detrás de mí, los gritos de Antonio se mezclaban con los sollozos de Carmen: «Por favor, papá. Es mi corazón». Pero sus palabras se perdían en la brisa, tan frágiles como las olas que se deshacían en la orilla. Llegué al autobús jadeando, el conductor mirándome con lástima mientras pagaba el billete con monedas temblorosas. El trayecto de vuelta a Alicante fue un infierno de recuerdos: el roce de su mano en la facultad, el sabor de sus besos en la playa, la promesa de un futuro en Valencia donde nadie nos juzgaría. Mi teléfono vibraba sin cesar, mensajes de Carmen: «Lo siento. No te vayas. Te amo», pero no respondí. El dolor era demasiado crudo, una herida que sangraba dudas. ¿Era yo la causante de su ruptura familiar? Mi amor, un veneno en lugar de un elixir. Llegué a mi piso en el barrio del Mercado al anochecer, el aroma a churros fritos y a jazmín nocturno envolviéndome como un abrazo falso. Mi compañera de piso, una valenciana llamada Marta que coleccionaba vinilos de flamenco, me encontró acurrucada en el sofá, con los ojos hinchados. «¿Qué ha pasado, Blanca? Pareces un fantasma». Le conté todo en un torrente de palabras entrecortadas, mientras ella preparaba un té de hierbas y escuchaba sin juzgar. El amor verdadero enfrenta tormentas, pero no te ahogues en ellas. Llama a Carmen. Sacudí la cabeza, el orgullo herido como un animal acorralado. No. Si su padre la obliga a elegir, ¿qué quedaría de nosotras? Los días siguientes fueron un limbo gris. Alicante con su bullicio eterno, los turistas en la explanada, los vendedores de turrón en el mercado central, las campanas de la concatedral de San Nicolás tañendo la hora, se convirtió en un escenario hostil. Evitaba la universidad, fingiendo una gripe que nadie cuestionaba. Pasaba horas en la playa del Postiguet, mirando cómo las gaviotas planeaban sobre las olas, preguntándome si el mar alguna vez había amado en secreto. Leí a Federica Montseny, la anarquista que defendía el amor libre en la España republicana, y sus palabras me reconfortaban: el amor no conoce cadenas. Pero en mi corazón, las cadenas de Carmen eran de hierro forjado por generaciones de tradición. Una semana después, el primer golpe llegó por correo. Una carta en papel amarillento con la letra angulosa de Antonio: «Señorita Ruiz, manténgase alejada de mi hija. Ha envenenado su mente con ideas modernas que destruyen familias. Si la ama, déjela en paz. Atentamente, Antonio López». Las palabras me quemaron como ácido, y rompí el papel en 1000 pedazos, esparciéndolos al viento desde el balcón. Pero el daño estaba hecho, la duda se instaló como una niebla persistente. ¿Y si él tenía razón? ¿Y si mi amor era egoísta, un huracán que arrasaba todo a su paso? Carmen me buscó en la facultad al fin, 2 semanas después. La vi entrar en el taller de literatura, pálida como un fantasma, con ojeras que delataban noches en vela.
Blanca, por favor, escúchame. La arrastré a un rincón del pasillo, donde los murales de azulejos contaban historias de marineros y sirenas. Tu padre me odia. Me llamó degenerada. ¿Cómo puedo seguir? Ella lloró entonces, un llanto silencioso que me rompió el alma. Lo enfrenté. Le dije que te amo, que no es pecado, que en esta España de 2025, el amor es derecho, no privilegio. Me echó de la cabaña, dijo que no era su hija. Sus palabras eran cuchillos, y yo la abracé allí mismo, indiferente a las miradas curiosas de los compañeros. Ven a mi piso. Quédate conmigo. Vivir juntas fue un bálsamo amargo. Compartíamos mi diminuto apartamento cocinando fideuá con los ingredientes del mercado, bailando sevillanas en la sala al son de la radio que emitía tangos argentinos. Carmen pintaba furiosamente, lienzos de mujeres entrelazadas en danzas de fuego con fondos de olivos retorcidos y mares enfurecidos. Yo escribía fragmentos de nuestra historia, un diario que empezaba: en las colinas de Alicante el amor nació como una flor silvestre, pero el viento de la tradición lo marchitó. Hablábamos horas desentrañando nuestras psiques como arqueólogos en una ruina romana. Ella confesó el secreto más profundo: mi madre era lesbiana, Blanca. Tuvo un amor en su juventud, una artista de Madrid. Papá lo descubrió después de su muerte en unas cartas escondidas. Por eso me vigila tanto, teme que yo siga su error. Aquella revelación fue un terremoto. Entendí entonces la rabia de Antonio: no era solo homofobia, era duelo petrificado, un miedo a perder otra vez a la mujer que amaba. Lo compadezco y lo odio a partes iguales, dije, y Carmen asintió, lágrimas en los ojos. Tenemos que confrontarlo. Juntos. Planeamos una visita a la cabaña, un acto de coraje inspirado en las sufragistas que marchaban por las Ramblas en los años 20. Pero el destino intervino con crueldad. Una noche de tormenta, el levante azotando las persianas como un amante celoso, recibí una llamada de Marta, que había ido a visitar a su familia en Elche. Blanca, algo terrible. Antonio tuvo un accidente en su taller. Una viga cayó, está en el hospital de Alicante grave. El mundo se inclinó. Carmen, al oírlo, se derrumbó. Es mi padre, Blanca. A pesar de todo. Lo necesito. Fuimos al hospital en un taxi que devoraba las calles mojadas, el trueno retumbando como un presagio. En la UCI Antonio yacía conectado a máquinas, su rostro ceniciento, los ojos cerrados como puertas selladas. El médico, un hombre de barba canosa, nos explicó: trauma craneal. Puede no despertar. Carmen se sentó a su lado, tomando su mano callosa. Perdóname, papá. Por todo. Yo esperaba fuera, en el pasillo estéril que olía a desinfectante y a desesperación, luchando con mis emociones encontradas. ¿Alegría secreta por su debilidad? ¿Miedo a perder a Carmen en el altar de la reconciliación filial? Horas después, ella salió, exhausta. ¿Quiere verte? Despertó y preguntó por ti. Mi estómago se revolvió. Entré en la habitación, el pitido de los monitores como un reloj de arena implacable. Antonio me miró, sus ojos nublados por el dolor y algo más, vulnerabilidad. Siéntate, niña. Obedecí, el corazón en un puño. Fui un idiota. Después de tu madre. Encontré sus cartas. Una mujer, en Madrid. Me rompió, pero la amé igual. Temí que Carmen sufriera lo mismo. Sus palabras eran un río desbordado, y por primera vez, vi al hombre detrás del monstruo, un viudo aterrorizado por el fantasma del rechazo. No quiero perderla. Si la haces feliz. Bendigo lo vuestro. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas. Yo, conmovida, tomé su mano. La amo, señor. Como usted amó a su esposa. Salimos del hospital al amanecer con el cielo de Alicante tiñéndose de rosa como las bugambillas en flor. Carmen caminaba a mi lado, su mano en la mía, un gesto simple que ahora parecía una victoria épica. Lo logró, Blanca. Mi padre. Nos acepta. Su voz era un susurro de incredulidad, y yo la besé en la mejilla, allí en la acera del Dr. Gadea, indiferente a los transeúntes madrugadores. Pero en mi interior, la tormenta no había cesado del todo. Las palabras de Antonio eran un puente frágil,
construido sobre años de resentimiento. Los días siguientes fueron de reconstrucción lenta, como las restauraciones en el Museo Arqueológico de Alicante, donde se recomponen ánforas rotas con paciencia infinita. Carmen visitaba a su padre diariamente, llevando flores del mercado y conversaciones que fluían como el río seco en invierno, escasas pero profundas. Él se recuperaba aprendiendo a caminar de nuevo con andador, y en cada visita, me mencionaba. Dile a Blanca que quiero conocerla de verdad. Invítala a cenar paella cuando salga. Era su forma torpe de redimirse, y Carmen lo traducía con sonrisas que iluminaban su rostro pecoso. Yo, mientras tanto, lidiaba con mis propios demonios. Mi familia, alertada por rumores en el barrio, me confrontó una noche en la casa de mis padres, en las callejuelas de Santa Cruz. Mi madre, con su mantilla negra de las procesiones, lloraba. Hija, ¿qué es esto de que sales con una mujer? ¿Nos deshonras? Mi padre, callado como siempre, fumaba su puro en la terraza, mirando al mar. Les conté todo con voz firme. Es amor, mamá. Como el tuyo por papá, pero mío. Hubo silencio, luego abrazos incómodos. No fue aceptación plena, las oraciones de mi madre persistirían, pero era un paso, un resquicio de luz en la piedra caliza de la tradición. Carmen y yo volvimos a la cabaña un mes después, en pleno junio, cuando el azahar había dado paso a las fiestas de las hogueras. Antonio nos recibió en el porche, más delgado pero con ojos claros, una sonrisa tentativa en los labios. Pasad, hijas. La palabra hijas nos envolvió como un chal de lana en invierno. Cenamos bajo las estrellas, paella humeante, vino de lado Alicante y conversaciones que tejían puentes. Habló de su esposa, de sus cartas escondidas, de cómo el amor la había hecho brillar pese al secreto. Aprendí tarde, pero el amor no juzga géneros, juzga el corazón. Carmen lloró y yo también, mientras sus manos se unían sobre la mesa, la mía, la de ella, la de él. Aquella noche, por primera vez, dormimos juntas en la habitación principal, con la bendición tácita de la casa. El mar susurraba bendiciones, y en los brazos de Carmen encontré no solo pasión, sino paz. Somos como el Mediterráneo, murmuró ella, trazando círculos en mi espalda. Profundo, salado, eterno. Al amanecer nos levantamos para ver las hogueras, montañas de cartón y madera ardiendo en la playa, simbolizando la purificación. Antonio nos acompañó cojeando ligeramente y mientras las llamas danzaban, nos tomó de los hombros. Que el fuego queme los viejos miedos. La vida no fue un cuento de hadas, hubo recaídas. Mi familia murmuraba en las reuniones, y Antonio tuvo noches de duda donde el rosario reemplazaba las palabras. Pero construimos sobre esas grietas. Carmen expuso sus pinturas en una galería del puerto con obras dedicadas a amores silenciados en la Tierra del Sol. Yo terminé mi novela, Sombras de Azahar, publicada en una pequeña editorial de Barcelona, que hablaba de nosotras sin nombres, pero con verdades crudas. Vendimos bien en las librerías de Alicante y una noche en la firma de ejemplares en la Rambla de Méndez Núñez, Antonio llegó con un ramo de naranjos. Estoy orgulloso, Carmen. De las dos. Hoy, 2 años después, vivimos en un piso con vistas al castillo de Santa Bárbara, donde el viento lleva ecos de procesiones y risas. Carmen pinta, yo escribo y Antonio visita los domingos, trayendo empanadas y historias de su taller renovado. El amor, descubrimos, no es ausencia de conflicto, sino la valentía de enfrentarlo. En esta España de mares y montañas, donde Lorca susurra desde las tumbas, hemos encontrado nuestro lugar, no perfecto pero nuestro. Y en las noches de levante, cuando el mar ruge, nos abrazamos sabiendo que hemos sobrevivido la tormenta.